investigación de la satisfacción del cliente. La satisfacción del consumidor es un concepto vital dentro del pensamiento y práctica del mercado moderno. Se le concibe como un proceso, o sea, es un fenómeno dinámico que cambia a través del tiempo y recibe la influencia de una serie de variables. Algunas de mis definiciones son como la sensación del consumidor respecto a si ha sido adecuado o inadecuadamente recompensado por el sacrificio realizado, o el resultado de la evaluación sobre si la experiencia del consumo fue al menos tan buena como suponía que iba a ser, o la respuesta del consumidor ante la discrepancia percibida entre las expectativas iniciales y el resultado del producto percibido después de consumirlo. Por mucho tiempo se creyó que la satisfacción del consumidor era un concepto bipolar, en el que la satisfacción y la insatisfacción eran opuestos y se podría representar sobre una línea recta. El nivel de satisfacción del consumidor tiene dos componentes independientes. Esta teoría de los dos factores indica que la satisfacción y la insatisfacción son causadas por diferentes facetas de la relación entre el consumidor y un producto. Lo anterior significa que un consumidor puede estar satisfecho y a la vez insatisfecho con un mismo producto. De esta manera, cada producto contiene en sí dos tipos de factores: los mantenedores, que deben existir para que se evite la insatisfacción, y los satisfactores, que motivan y contribuyen a la satisfacción. Los primeros se refieren a los atributos físicos y los segundos a los atributos psicológicos. Un adecuado desempeño de los atributos físicos es necesario, pero no suficiente para garantizar la satisfacción. Esta se incrementa con otros tipos como son el psicológico. Se asume que si un producto muestra un desempeño superior que las expectativas, el consumidor estará satisfecho, y por el contrario, si el desempeño es inferior, se genera insatisfacción, o sea, el desempeño de un producto se compara contra un patrón. La diferencia entre este y el desempeño se conoce como disparidad. Si el desempeño es superior que las expectativas, la disparidad es positiva. Si se ubica por debajo de lo esperado, la disparidad se denomina negativa. Bueno, como tal, las personas somos cuestiones bastante subjetivas, no hay una precisión como para indicar qué puede ser satisfacción y qué puede ser insatisfacción. A veces, por ejemplo, a lo mejor un servicio, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en este momento? Si habláramos de la satisfacción de los estudiantes con base en la modalidad en que se le está dando clases. Bueno, la respuesta es, bueno, es compleja porque es una modalidad diferente, representa sacrificios, más tiempo invertido en estar en casa para estar haciendo estas actividades, y que, bueno, aparte de que no podemos salir, pero la gran mayoría se siente insatisfecho por muchas razones, como son que es mucho trabajo, el sacrificio realizado es muy alto, las expectativas iniciales, obviamente, por ejemplo, en asignaturas que son totalmente prácticas y que necesitan elementos explicativos, representa un problema, puesto que ahorita los maestros están tratando de hacer algunas dinámicas, pero hay otras que definitivamente no se pueden. Entonces, bueno, el resultado recibido después del consumo puede ser pues un mal sabor de boca, y que, bueno, ya saben, ¿no? A nadie le gusta la insatisfacción, y mucho menos pagar por insatisfacción. Bueno, existen fuentes de formación de patrones de comparación. Nos vamos
por las expectativas anteriores del consumidor con productos similares. Por ejemplo, yo siempre he manejado el caso de cuando asistes a un Home Depot contra una papelería Tony. A mi parecer es más de percibirse el caso de que en una las luces, los coloridos, la forma en que te atienden, es como que por lo mismo que es más grande el espacio, te permite estar sin que te sientas observado. La atención es como dinámica, bueno, no, quizás no dinámica, pero es atenta. Y con eso más que suficiente. Entonces las experiencias anteriores que he tenido, por ejemplo, en el caso de Papelería Tony, me lleva a mí como consumidor a pensar, ay no, definitivamente no voy a Tony porque no me gusta cómo me atienden, porque prefiero mejor la atención de una proveedora o de un Office Depot. O por ejemplo, bueno, otro ejemplo de las experiencias anteriores como consumidor con productos similares, cuestiones de telefonía. Por ejemplo, he tenido la experiencia de tener Movistar y Telcel. Bueno, en ambas, bueno, creo que muchos lo hemos probado y hemos tenido la mala experiencia de tener Movistar, que digo, es internacional, sí, pero tiene sus deficiencias al no tener demasiada cobertura. Ha ocasionado problemas y pues la mala experiencia de saber que si con un servicio Telcel tenemos problemas de internet, bueno, pues mucho más lo tendremos con otras marcas, ¿no? Entonces, bueno, la experiencia me lleva a que aunque Telcel pueda ser malo, pues me habré de conformar con Telcel porque es lo mejor dentro de las experiencias. Bueno, el punto número 2 son expectativas creadas circunstancialmente por promociones, propaganda. Bueno, aquí si nos regresamos nuevamente al ejemplo de Telefónica, nos damos cuenta que, por ejemplo, Movistar tiene muchas promociones que te da minutos al doble, megas y un montón de cosas, o que compras algo y te regala cosas, digo, cosa que a veces con Telcel no sucede por alguna extraña razón. Y bueno, y la propaganda que tiene, sí, y es como muy constante su dinámica de Telcel, de Movistar. Claro, también Telcel los tiene, pero es un servicio como que un poquito más caro. Entonces, estas expectativas de acuerdo a las promociones y propaganda que ha tenido esta empresa, aunque son muy constantes, a los que ya hemos probado, decidimos que sabemos muy bien que eso de los minutos dobles muchas veces se te congelan y tienes que volver a recargar, y entonces de nada te sirve decir que tienes 200 minutos gratis si están congelados y que tienes que hacer una recarga de 100 pesos para reactivarlos. Punto número 3, las experiencias de otros consumidores utilizadas como referencias. Muchas veces acudimos a buscar a nuestros amigos, familiares, conocidos para preguntarles, por ejemplo, la experiencia que tenemos con otras. Por ejemplo, en el caso de Telefónicas, yo he preguntado, por ejemplo, la experiencia que han tenido con AT&T. Y bueno, la experiencia es así como que me gusta lo que encuentro en su sitio web, las promociones me agradan mucho. Sin embargo, cuando ya observo pido las partes de referencias y no coinciden con lo que necesito, pues sencillamente entro en la dinámica de no de no estar de acuerdo, pues, o sea, de decir, bueno, ya con la referencia que me han dado, aunque en su publicidad sea muy buena, pues no me voy a arriesgar. Una vez definido el patrón de comparación o las expectativas, el consumidor que prueba un producto lo evalúa. Esta calificación de desempeño sirve de punto de referencia para la determinación de la disparidad. Sin embargo, la interrelación entre estos tres elementos, como son las expectativas, el desempeño y la disparidad,
pueden ejercer distintas influencias sobre la percepción del desempeño del producto. Existen diferentes teorías acerca del efecto de la disparidad sobre la evaluación del desempeño de un producto. Recordemos que todos tenemos una expectativa, por ejemplo, cuando sale Coca Café. Bueno, yo tenía la idea, porque ya lo había consumido ahora sí que en preparado casero, yo tenía una idea de que iba a tener una fuerza tanto en sabor como en energía. Esa era mi expectativa. Y el desempeño al final, bueno, en realidad es una coca con un toquecillo de café, pero que no me agradó del todo. Y entonces, bueno, el desempeño no fue como lo pensaba y hubo una disparidad. Y bueno, lo que mencionaba, las teorías acerca del efecto de la disparidad se basan en 4 teorías: la teoría del contraste, la teoría de la asimilación contraste, la teoría de la disonancia cognitiva y la teoría de la negatividad generalizada. Bueno, pues vamos a explicar cada una de estas. La teoría del contraste presupone que cuando las expectativas sobre el producto no concuerdan con su desempeño, o sea, cuando contrastan expectativa y resultados, el efecto sorpresa causará que el consumidor tienda a exagerar la disparidad. ¿Cuántas veces no hemos hecho esto? Teníamos, por ejemplo, una de las cosas que están entrando en dinámica en este momento con muchas personas, por ejemplo, es pues que estamos en una dinámica. Por ejemplo, alguien me comentaba de un servicio que tiene. La cuenta habla de que tiene ciertas promociones como 95 pesos, algo así como costalitos, arroz y no sé qué cosa. Vende una cuestión de mariscos. El precio es de 95. Bueno, sin embargo, ellos no cuentan con servicio de envío a domicilio asimilando el precio de envío. Entonces lo que hacen las personas es pedirlo mediante Uber X. Bueno, pues se supone que ese servicio pues obviamente incrementa el precio de lo que uno está pidiendo. No, si son 95 pesos y lo vas a traer a la sucursal, que ya saben que estamos en la dinámica de todo para llevar, pues de alguna manera sería correcto el hecho de 95 pesos. Pero en este caso, si se va a contratar un servicio extra para que se haga el envío, obviamente que se incrementa. Bueno, ¿a qué voy con esto de la teoría del contraste? Bueno, a lo que voy es que me comentaba esta persona que ha aparecido como que un cliente que ya agarró como que se ha enfrescado mucho en esta parte y por ejemplo, no es que no concuerde con su desempeño, sino que esta persona forzosamente quiere la promoción, pero con el precio, incluyendo el precio de entrega. Y en su defecto ha entrado en dinámicas como, por ejemplo, decir, no tengo efectivo y quiero realizar transferencia bancaria, a lo cual me comentaban, no es posible puesto que este pedido siempre lo hacen en sábado y el dinero aparecería hasta el día lunes, existiendo la probabilidad de que el lunes pues no exista tal y como tal pues sea un invento, ¿no? Y pues de alguna manera se pierde tanto el producto como el servicio enviado. Se le ha dicho a la persona que lo que se puede hacer es mandarle la terminal de tal manera que pueda realizar su pago. Bueno, esta persona ha entrado en la dinámica de decir que son unos mentirosos y que no se está cumpliendo con lo que están ofreciendo. Bueno, pues aquí ya saben, entramos en la dinámica de exagerar la disparidad, porque bueno, quizás lo que haga falta es, no he visto la publicidad de esta empresa, pero es revisar en la parte de abajo considerando elementos en el cual le indiquen a las personas que si se le acepta ese precio, si a lo mejor compran en volumen. Digo, por volumen pudiera ser que al vendedor le parezca correcto. U otra que en su defecto,
Si el monto de la compra es de tanto, bueno, se tendrá que asimilar que el cliente deba pagar la transportación. Bueno, según esta teoría, los consumidores podrían cambiar sus evaluaciones si sus expectativas les parecen lejos de la realidad. Equivale a que la calificación del desempeño aumentará si la disparidad es positiva y disminuirá si la disparidad es negativa. Bueno, en este caso la disparidad es, pues, a mi parecer neutral, porque es entendible que a ciertos límites pues te cobren el envío. Por ejemplo, que nos dice eh, Walmart te dice que puedes comprar tu despensa y que para que no se te cobre el envío, pues necesitas comprar algo superior a 200 o 300 pesos. Pero bueno, cuando nos gusta exagerar, pues nos gusta exagerar y eso es una cuestión como muy constante. Por ahí veíamos, por ejemplo, hace un par de años a una persona que publicaba que había comprado unos lentes en una óptica del centro y mencionaba que supuestamente se los habían vendido como con micas transition. Y se supone que, bueno, estas micas se oscurecen. Como tal, estas micas no traen como un protector que digamos que se vea, o una telita o una mica encima de la lente, sino que, bueno, desconozco los procedimientos internos, pero no es ninguna mica, o sea, viene ya integrado en el cristal de la lente, ¿no? Entonces, bueno, manifestaban esta persona que había pasado que se estaba como pelando y que de paso la pintura del armazón de los lentes igual. Bueno, esta persona entró en la dinámica de indicar que no concordaba su desempeño y que él, pues estaba exagerando. De hecho, estaba haciendo una exageración. Pero bueno, al paso de las publicaciones, que ya saben fue por un foro de Facebook, aparecieron personas indicando que eso era una mentira, que era una persona que ya se le había ubicado, que tenía la tendencia como de buscar pretextos o formas de tal manera que las empresas le reembolsaran o le dieran alguna aportación económica, puesto que pues eso era su objetivo, no es que las empresas estuvieran fallando en cuanto a sus servicios. Bueno, teoría de la asimilación contraste. Se asume que existen rasgos de aceptación de las disparidades si la diferencia entre expectativas y desempeño es pequeña. Este se equipara con las expectativas, o sea, se producirá el efecto asimilación. Si las diferencias se salen del rango de aceptación, entonces se producirá el efecto contraste. Numerosos estudios realizados han encontrado que el efecto asimilación se presenta tanto en disparidades negativas como positivas. De esta teoría se desprende una recomendación aplicada a la publicidad. Los mensajes promocionales deben realizar el desempeño del producto levemente, cuidadosamente de no exagerar y por lo tanto causar el efecto contraste. Bueno, aquí claramente nos indica que, bueno, una de las problemáticas que de repente encontramos es que vemos muchos comerciales muy prometedores para bajar de peso, para formar un cuerpo torneado y muchas cosas. Pero bueno, también por ejemplo, que son como la gran mayoría de los promocionales que encontramos, también tenemos que ser realistas. Por ejemplo, que una persona logre bajar de peso y tener un cuerpo torneado representa otros ámbitos de su vida, tanto emocional, psicológico y alimentación que tenga para que esta persona lo logre. Y cuando los comerciales lo están llevando a eso, muchas veces las personas piensan que con una sola vez que hagan la actividad bastará. Otra de las cosas, por ejemplo, salen los comerciales de los sartenes de Jade, Jade Cut o algo así, que se supone que son como de tipo teflón y que la comida no se pega y que es muy fácil de limpiar. Por ejemplo, bueno, yo también he entrado en la dinámica de entrar a revisar y revisar para ver si es conveniente pues hacer una inversión de ese tipo. Digo,
No es lo mismo comprar un sartén de 300, 400 pesos a comprar un sartén de 1000, 1500. Y, y bueno, ya leyendo, ya saben, de aquí para allá, para hacer un análisis de si conviene o no conviene, hay personas que dicen que, bueno, que son sartenes que se vuelven oscuros y que se supone que tienen un tratamiento para que sean resistentes. O sea, cuando tú lo compras, le tienes que hacer una respectiva curación para que pueda cumplir con las expectativas. Seamos realistas. Eso, por ejemplo, no lo dicen en los comerciales. Y si no los dicen, ¿qué va a pasar? Lo vas a comprar, se va a deteriorar el sartén y obviamente va a entrar la teoría de la asimilación, puesto que obviamente también nosotros comprendemos dentro de la parte de la calidad de los productos que existen por ahí elementos que siempre se irán mejorando y hay grados de calidad que no se pueden alcanzar del todo. Entonces, bueno, en este punto, ¿qué va a pasar? Bueno, va a entrar la parte de la expectativa al ver que el sartén resulta que se te pegó la comida, se volvió negro, pues obviamente que nos dará un rango de asimilación que es bueno, es normal, o a lo mejor, por ejemplo, la estufa que tengo ya emite cierta emisión de, pues, de humo o cuestiones así, y pues eso es lo que pasa, ¿no? O a lo mejor el combustible que estoy ocupando es muy malo y bueno, pues por eso. Entonces, bueno, si sencillamente se puso negro, bueno, yo creo que nadie se va a ofender, pero sí se van a ofender si la comida se pone oscura. Perdón, si la comida se pega, ahí sí, ya sería como, ya no estás muy consciente, porque estás consciente que un traste se ensucia, un traste se, se daña. Pero muchas veces las empresas entran en la dinámica de querer exagerar y bueno, a la larga, pues la asimilación y el contraste será ahí un problema. Teoría de la disonancia cognitiva. Según esta teoría, cualquier disparidad produce un estado de incomodidad psicológica. Bueno, creo que a nadie le agrada comprar algo y de descubrir que no precisamente obtuviste por lo que se supone que vas a esperar, la cual se trata de neutralizar variando cualquiera de los factores que están causando dicha disonancia. Si se presenta una diferencia entre las expectativas y el desempeño, el sujeto experimenta incomodidad. Para eliminarla, variará su percepción del desempeño. Si esta teoría fuera válida, entonces los mensajes promocionales deberían de tratar de elevar las expectativas sobre un producto, con lo que se obtendría una mejor evaluación del desempeño. Si nos damos cuenta, eso de tratar de elevar las expectativas sobre un producto no precisa ser correcto, porque ya nos lo decía la anterior teoría. Si recordemos que la parte de la satisfacción también es subjetiva. Habrá personas que por ejemplo, se conformen con algo y digan, bueno, no está mal, ¿no? Es bueno el producto. Habrá personas que entren en la satisfacción, por ejemplo, de elegir un celular verde y habrá personas que digan definitivamente yo quiero un celular negro y si no es negro, pues no lo quiero. Bueno, entonces, y esto, bueno, solamente fue una cuestión de color, pero por ejemplo, si por ejemplo, lo que se obtendría del desempeño, por ejemplo, si yo pudiera hablar de lo que es el servicio de, de un banco, el servicio de banco, pues la verdad de Santander es pésimo, terrible. Las filas son eternas, no sales rápido. Es una incomodidad psicológica tanto para atender un problema, tanto en sucursal como por teléfono, porque aparentemente existe una, un centro de atención a clientes por medio de call center y me ha tocado que encuentre yo la dinámica de que me digan, pues no, pues
sí se puede, pero no se puede arreglar por este medio y tiene usted que asistir a una sucursal. Entonces dices, bueno, más valdría no tener este servicio si no va a ser bueno, porque se supone que la intención es no saturar los bancos más allá de una contingencia, sino de que digo, si algo se puede solucionar por teléfono, pues ¿por qué no hacerlo, no? ¿En qué podría yo decir, por ejemplo, cómo podría eliminar esa percepción variando el desempeño? Realmente en este caso yo no lo podría hacer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, insisto, el servicio en sucursal es malo, por teléfono es malo, siempre hay filas largas en cuanto a consultas como en cuanto a cajeros. Mm, no hay notificación por parte del banco en cuanto a los movimientos bancarios, al menos que sea un retiro, un retiro económico superior a ciertas cantidades, pero mientras no te notificas si te han llegado algún depósito. Entonces, si nos damos cuenta, aquí es una incomodidad completa que dices tú, bueno, por Dios, en serio, es fastidioso. La teoría de la negatividad generalizada, cualquier disparidad en realidad será vista por el consumidor como menos placentera de una confirmación. Si se tiene una expectativa y luego de la experiencia de consumo se genera una disparidad, el producto será peor evaluado, no importa si esa disparidad es positiva o negativa. De acuerdo con esta teoría, los mensajes promocionales deben de tratar de crear expectativas que calcen con el desempeño real de los productos de interés. Bueno, si nos damos cuenta, cada una de estas teorías pretende analizar la cuestión de la satisfacción. Esta en especial me parece que es algo incorrecta, porque en realidad si es pues menos placentera, pues obviamente no va a haber como que mucha felicidad, pero si se tiene una expectativa y luego la experiencia de consumo fue bastante buena, no voy a calificar como negativo algo que de alguna manera me ha generado, pues al contrario, una sorpresa y una emoción de recibir un servicio que a lo mejor no estaba yo esperando. Entonces, bueno, tratar de crear las expectativas que calcen con el desempeño real de los productos, ahí sí creo que sí es bastante bueno, puesto no estamos mintiendo a los consumidores sobre lo que va a hacer, que ese es uno de los grandes detalles que tienen las empresas, decir cosas que no hacen. Y está bueno, pues sí, a lo mejor y te ves limitado, pero más vale ser limitado a ofrecerle al cliente algo que no se puede cumplir y que a la larga nos va a ocasionar problemas, puesto que si no lo puedes cumplir, el cliente seguramente te lo va a demandar. Bueno, pasos para la medición de la satisfacción del consumidor. Bueno, el proceso para esto se inicia desde el momento en que una empresa empieza a preocuparse por el asunto, sea porque está respondiendo a una situación de crisis o está iniciando el camino de la calidad total. Pero bueno, pero también esto tiene efectos prácticos. Los pasos que se ven son el desarrollo de expectativas, el desarrollo del instrumento, en la selección del método y periodicidad y análisis de resultados y corrección. La determinación de las expectativas de los consumidores nos lleva a preguntarnos qué es lo que desea el consumidor. Es una de las inquietudes pues realmente más importantes en cualquier negocio. El problema estriba en que no es tan fácil determinar con precisión este aspecto. Los consumidores a veces no han pensado específicamente qué es lo que desean en relación con un bien particular. O existen casos extremos de productos nuevos en los que no es posible definir expectativas sobre algo que aún no se conoce. En todo caso,
El intento por definir las expectativas de los consumidores es un esfuerzo válido para el que existen diferentes caminos a seguir. Se lleva al desarrollo de las dimensiones de la calidad. Por ejemplo, las expectativas de los consumidores pueden ser percibidas como aquellas características que les son importantes, que sirven de base para que se forme una opinión sobre el producto. Las dimensiones de calidad son esas características importantes que en su conjunto describen el producto o servicio. Bueno, acá tenemos dos enfoques. Uno se aplica con el personal de la empresa para que nos ayuden a generar las dimensiones de calidad, y también se involucra a los consumidores para generar lo que es un enfoque crítico sobre lo que quisieran tener dentro de los productos. Bueno, en este punto, pues las percepciones sirven para formar una opinión sobre el producto. Las dimensiones de la calidad describen el producto o servicio. Bueno, en este caso, bueno, ya hemos visto muchas veces estos aspectos que son, por ejemplo, la aplicación de este método. No es necesario involucrar al consumidor. Se puede recurrir en la primera fase a lo que son las fuentes secundarias, como son libros, revistas, o al mismo personal directamente relacionado con la producción y las ventas. La primera etapa es identificar las dimensiones y la segunda es enumerar ejemplos específicos, haciendo un repaso rápidamente por aquello que de repente se nos olvida, ¿verdad? Las dimensiones son esos elementos, por ejemplo, que vemos en el producto. ¿Qué buscan las personas? Buscan características, buscan precio, que sea pequeño, que sea grande. Por ejemplo, que eso es una de las cualidades que tenemos. Históricamente, las familias están empezando a verse reducidos sus espacios, tienen casas pequeñas, autos pequeños, porque no tienen bueno, entonces una de las dimensiones sería el tamaño del carro, y otra sería el precio del carro, la otra sería durabilidad, otra muy posible dimensión sería el ahorro en gasolina. Bueno, y ya después nos dice que es el acto de enumerar los ejemplos específicos. Bueno, los carros tienen que ser de ciertas cualidades. La gran mayoría de los automóviles se ocupan son en colores tal. Sí, a los clientes les gustan otros colores, pero la gran mayoría se va por colores básicos. En las publicaciones existentes se pueden encontrar listas de dimensiones para diferentes tipos de productos. Por ejemplo, en cuanto a servicios, he establecido que las 5 dimensiones son tangibles. Por ejemplo, que buscan confiabilidad, disposición, seguridad y empatía. Por ejemplo, nosotros como estudiantes de una universidad, ¿qué tenemos? Necesitan los alumnos tener confiabilidad, que sus calificaciones no estén rodando por ahí, sino que sean exclusivamente de la institución, para el alumno y para el padre de familia. La disposición, bueno, la disposición es que, por ejemplo, podamos tener un servicio vía normal en una oficina, lo que llamamos como slime, o en su defecto online mediante plataformas con un par de clics puedas acceder. La seguridad y la empatía, bueno, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Bueno, la contingencia nos lleva a todas las empresas de servicios o de productos tener un poquito de empatía y a lo mejor respetar los precios que tenían los productos antes de la contingencia, que claro, bueno, esto también nos puede meter en un problema en cuanto
a inventario más adelante, ¿no? La empatía, bueno, algunos, por ejemplo, que han hecho algunas instituciones, han entrado en la dinámica de hacer un acuerdo con docentes de tal manera que los pagos no sean quincenales, sino que sean mensuales, de tal manera que se pueda hacer acuerdos con los alumnos para que sus pagos de mensualidades tengan un mayor tiempo de espera. Si no se encuentra nada disponible en la literatura, por ejemplo, en el caso de las fuentes secundarias que mencionaba, se puede recurrir a discutir con personal involucrado o cercano al producto en relación con las características que según ellos son importantes para el consumidor. Se le preguntará qué variables consideran ellos que son determinantes para el consumidor en cuanto a la preferencia por el producto de interés. La enumeración de ejemplos específicos incluye una lista de situaciones en las que el consumidor puede juzgar el desempeño del producto o servicio. Bueno, pues ya vimos que cuando no hay información buscamos a nuestro personal. Ya lo decía en el pasado, el personal de ventas, personal de producción, personal de investigación de mercados. Bueno. La parte de atención a clientes también pudiera ser, ¿por qué? Porque muchas veces son ellos quienes reciben las quejas y son ellos los que saben, por ejemplo, qué son las cosas más molestas que tienen los clientes que indican que no les agrada. Por ejemplo, ¿qué busca un cliente que busca servicios de educación? Pues busca que se le aporte cuestiones como bibliotecas virtuales, la posibilidad de a lo mejor asistencia remota a las 12 de la noche, que a lo mejor sea domingo y se le solucione un problema, que se busque y se solucione en 2 horas máximo el problema, que a lo mejor puedas tener 2 títulos, uno nacional y otro internacional, por medio de una misma línea de estudios y de tal manera te genera una ventaja competitiva. Bueno, en la parte de situaciones en la que el consumidor puede juzgar el desempeño del producto o servicio, por ejemplo, muchas universidades están realizando lo que son webinars para comentar temas de interés y de paso de esa forma adquiere cuestiones como números telefónicos, correos electrónicos, de tal manera que te aporten información sobre algún curso de posgrado, algún programa de estudios. Y de esa manera podemos identificar cómo están sus servicios. Por ejemplo, hay una universidad virtual en Guanajuato, me parece, que está dando lo que son 29 o 19 cursos en línea, y eso te permite más o menos conocer cómo está su plataforma, ver su desempeño, y de esa manera pues posiblemente algunos de los que tomen estos cursos decidan quedarse dentro de la institución tomando algún otro curso de mayor valor. Bueno, enfoque de incidentes críticos. Este método se basa en la respuesta de los consumidores. Para cada consumidor existen diferentes opciones, así que es necesario preestablecer con cuáles consumidores se va a trabajar. El término consumidor dentro de la jerga de la calidad total es cualquier persona que recibe un producto o servicio de otra persona o grupo de personas. Así existen consumidores externos a la empresa y consumidores internos. Cada uno tiene sus propias expectativas, por lo que el esfuerzo debe realizarse para cada caso en particular. El enfoque de incidentes críticos identifica ejemplos específicos de desempeño que ilustran las situaciones mediante las que el consumidor califica a la empresa que produce un bien o servicio. Son puntos de vista del consumidor y como tales deben ser extractados con su participación. Pueden definir buen o mal desempeño. Si son incidentes positivos, se requieren aspectos que se quieren ver siempre. Si se trata de incidentes negativos, serán aquellos que levantan dudas sobre la calidad del producto.
Los incidentes críticos deben ser específicos, o sea, deben captar un solo aspecto. También deben describir a las empresas en términos de comportamientos o con adjetivos específicos. Por ejemplo, si se están exagerando incidentes críticos sobre el servicio prestado en un supermercado, se deberían extractar de la siguiente manera. Por ejemplo, las cajeras son amables, las líneas de caja son cortas, los productos están bien ubicados, los pasillos son amplios, la iluminación es buena, todo tiene su precio claramente marcado. Bueno, pues ya vemos que existen incidentes tanto positivos como negativos. Se debe captar un solo aspecto a la vez. Tratar de captar más de uno puede llevar a conflictos. Se debe describir los comportamientos o adjetivos específicos. Y bueno, ejemplo, bueno, acá está lo que les mencionabas. Se puede recurrir a sesiones de grupo o a entrevistas individuales. Se pide enuncien ejemplos positivos y negativos en relación con el producto o servicio que hayan experimentado en el pasado. Bueno, entonces, si hacemos este tipo de estudios, pues de alguna manera podemos ver los incidentes críticos, insisto, positivos o negativos, o a lo mejor y hasta podemos hacerlo tanto en la cuestión propia como en la cuestión evaluando a la competencia, aplicando la dinámica de, ok, quiero saber para mí, pero también quiero saber lo que a lo mejor está siendo positivo y negativo mi competencia, para de ahí también yo determinar estrategias. Desarrollo del instrumento de medición como resultado del ejercicio para determinar las expectativas del consumidor. Se puede acumular una gran cantidad de incidentes críticos. El siguiente paso es categorizarlos y transformarlo en puntos de satisfacción. Los incidentes que comparten un verbo o que se refieren a una misma situación deberían resumirse en un punto de satisfacción. Estos se redactan en forma tal de acuerdo con la escala por utilizar, siempre que se obtenga una respuesta, ya sea que se indique satisfacción o insatisfacción. Por ejemplo, en el caso del supermercado se pueden tener los siguientes incidentes. Tuve que esperar mucho tiempo para que me cobrara. Otro ejemplo sería, las cajeras no tenían todos los precios a la mano, por lo que el pago fue lento. Punto número 3. De 10 cajas disponibles, solo 3 estaban trabajando, por lo que las filas eran largas. Punto número 4. Todas estas frases se podrían traducir en un punto de satisfacción, como es el siguiente. El trámite para el pago en las cajas es rápido. Una vez concluida la traducción de los incidentes críticos, se tendrá listo el cuestionario en su forma cruda. Los puntos de satisfacción deben ser agrupados según las dimensiones de calidad identificadas a partir de la literatura o según el criterio de los que están dirigiendo el estudio. Pero el agrupar los puntos de satisfacción en dimensiones de calidad no es suficiente. Hay que verificar que un ítem no mida lo mismo que otro. A veces están estructuradas las preguntas de una forma diferente, pero en realidad están midiendo lo mismo. Otro de los puntos también hay que ver que un ítem no pretenda evaluar dos cosas a la vez. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el servicio le pareció limpio y rápido. Es una sola pregunta y nos van a contestar de acuerdo, pero no vamos a estar muy contentos con esta respuesta, puesto que no estamos delimitando una sola dimensión, que sería, ¿le parece que el servicio es rápido? Y entonces es solamente la persona que responda a esto contestará esa pregunta. Si aparte le preguntamos, ¿el servicio le parece que es higiénico?, ya está evaluando, pero si lo evaluamos a las dos dimensiones en un mismo espacio, obviamente la respuesta no nos va a servir. Bueno,
También tenemos que considerar aplicar procedimientos de confiabilidad. Recordemos una de las cosas que ya hemos venido haciendo en el pasado. La confiabilidad del cuestionario es aplicar una muestra piloto. Hacemos la muestra, recopilamos esos datos, los metemos al programa SPS. Ahí evaluamos los niveles de confiabilidad de Cronbach y nos va a definir cuáles son las preguntas que sencillamente no tienen ninguna significancia de hacer. Y entonces, bueno, podemos considerar cuáles preguntas anular, o a lo mejor también pudiéramos, en ese momento de que veamos ese bajo nivel de confiabilidad, identificar que a lo mejor la pregunta no está siendo del todo entendible, considerando muchos aspectos. Por ejemplo, si aplicamos un cuestionario personal, podemos percibir cosas como el hecho de la actitud o el lenguaje no verbal que tienen las personas para saber si una pregunta a lo mejor no fue clara y nosotros mismos resolverle la duda a la persona. Entonces, en estos momentos que la gran mayoría de las encuestas están siendo contestadas de manera virtual, no tenemos esa opción. Entonces, ¿qué pudiéramos hacer? Es compartirlo con amigos que sabemos que están dentro de la misma dinámica de trabajo, o ya sea docentes o personas de nuestro impacto, para que lo lean y lo relean, porque muchas veces nosotros lo leemos y lo entendemos de una manera cuando se lee sencillamente con la vista, a cuando se lee con la voz, o otra persona la entiende de una manera diferente. Entonces, por eso es necesaria la parte de la confiabilidad. También que hay que asegurarse que los distintos ítems miran lo que realmente se desea. Hay algunos que realmente no son posibles de medir, entonces hay que buscar la manera de acomodar eso. Se aplicará aquí un procedimiento que permita definir la validez del cuestionario. La validez de un cuestionario se da por medio de un especialista. Veamos el caso de, por ejemplo, si vamos a hacer un cuestionario sobre lo que era la famosa miel de nopales, tendríamos que analizarlo tanto con un posible ingeniero en alimentos como un nutriólogo y un mercadólogo, porque cada uno de estos especialistas tienen criterios a considerar. El mercadólogo, pues bueno, ya sabemos qué onda, pero el ingeniero en alimentos, a lo mejor nosotros estamos haciendo una pregunta mal, o a lo mejor él nos pudiera ayudar a componer una pregunta. El de nutrición, indicarnos como cuáles son los criterios por los que más asiste una persona y por los que a lo mejor están dispuestos a consumir y experimentar con un producto totalmente nuevo. Bueno, aquí está un ejemplo para verbalizar incidentes críticos que ya había mencionado, pero bueno, vuelvo a recalcar. El trámite para el pago en las cajas es rápido. Tuve que esperar mucho tiempo para que me cobraran, las cajeras no tenían todos los precios a mano. Bueno, todos estos problemas se ejemplificaron con un verbo que dice: el trámite para el pago en las cajas es rápido. Claro está, esto es un verbo que se queda como objetivo, pero esto representa estrategias y tácticas al momento de volverse realidad, porque por ejemplo tuve que esperar mucho tiempo para que me cobraran, considerando bueno, se vincula con el problema que dice que son 10 cajas, pero solamente 3 estaban trabajando. Entonces posiblemente sea necesario abrir otras 2 cajas para indicar que estamos en un punto de equilibrio entre la mitad de las cajas. Las cajeras no tenían todos los precios a mano, por lo que el pago fue lento. Bueno, para que esto no pase, tan simple como que a las cajeras se les pasen los precios, que tengan sistemas de información computarizado y no manuales, puesto que eso representa pérdidas de tiempo. Y que bueno, pues también las capacites para que lo sepan ocupar, porque a lo mejor sí lo tienen, pero no se les ha capacitado. Selección del método y la periodicidad de la medición.
La satisfacción del consumidor pues es un proceso dinámico que cambia a través del tiempo, influido por una serie de variables. Esto quiere decir que no es suficiente medir la satisfacción del consumidor en un momento dado. La empresa debe hacer un esfuerzo por realizar medidas tan periódicamente como los recursos lo permitan. La periodicidad tiene que ver con el método aplicado. Si se usan sesiones de grupos, las mediciones se podrían realizar más frecuentemente que si se realizan encuestas a un gran número de consumidores. Hay que tener presente que los métodos de medición de satisfacción del consumidor en las que se pregunta directamente tienen el inconveniente de ser reactivos, o sea, pueden modificar la actitud futura de las personas entrevistadas y hacerlas un poquito más observadoras de hechos que antes de la medición no le eran significativos. Por lo tanto, dependiendo del número de consumidores, la empresa debe decidir si la toma una pequeña muestra o trabaja con muestras más grandes, o si incluso recurre a censar a su población objetivo. Puede darse el caso muy común de decidir dejar la administración del formulario voluntariamente. A cada cliente se le entrega el papel para que lo llene y lo devuelva si quiere. Las tasas de respuesta deben ser vigiladas estrechamente para no inducir sesgos importantes. Entonces, bueno, aquí nos lo dice muy claro, hay que ser muy observadores cómo lo tenemos que hacer. Obviamente sesiones de grupos pues es más fácil porque es más económico, mientras que los cuestionarios pues son procedimientos un poco más largos y que requieren mayor inversión. Análisis de resultados y corrección de problemas. Aún antes de realizar cualquier medición, cuando para un producto la empresa logra armar un cuestionario para medir la satisfacción del consumidor ha logrado uno de los resultados más importantes: conocer las expectativas. Con esta información, los ejecutivos podrán realizar la primera evaluación interna, fruto de la cual es muy posible que salten a la vista debilidades no cubiertas hasta el momento. Aquí se inicia entonces el ciclo de mejoramiento continuo. Una vez que se realice la primera medición con los consumidores, se obtendrá resultados sobre la satisfacción del consumidor para cada uno de los ítems evaluados. No importa la escala que se va a utilizar. Los datos siempre serán reveladores de la opinión de los clientes. Corresponde a las empresas decidir a partir de qué nivel considera que sus consumidores están o no satisfechos. La tarea de corregir deficiencias se llevará a cabo según el sistema administrativo de cada empresa. Puede ser equipos de mejoramiento continuo, círculos de calidad, equipos especiales o cualquiera de los mecanismos disponibles. Es importantísimo recordar que las máximas autoridades de la empresa deben estar involucradas en el análisis de resultados y sobre todo en la definición de las estrategias de corrección de problemas. Si se quieren obtener indicadores globales de la satisfacción del consumidor, sea por dimensiones de calidad o para el total de la empresa, se deben tomar decisiones sobre qué peso específico va a tener cada punto o ítem en la calificación total. Esta no es una tarea siempre fácil que se podría resolver aplicando el criterio de los altos ejecutivos o recurriendo a técnicas más sofisticadas como es el análisis de regresión y análisis combinado. Bueno, si nos damos cuenta, aquí nos los dice muy claro, nos permite decir que están satisfechos. En alguna ocasión yo mencionaba un cuestionario que aplicaba un restaurante aquí en la ciudad y en el cual realmente las preguntas eran muy básicas, como qué le pareció el servicio, y las respuestas eran muy bien, bien, y en algunos casos las preguntas fueron contestadas de forma abierta. Entonces muchas veces, por ejemplo, la persona consideraba que bien es lo mismo que muy bien. Y ustedes saben, como especialistas en el tema, que el bien a lo mejor hubo por ahí un pequeño elemento muy aparentemente insignificativo que le hizo al cliente llevar a decir bien en vez de muy bien. Entonces, bueno, aquí hay que definir, por ejemplo, si nuestra gran mayoría de respuestas es bien, significa que tenemos ahí un producto pues que sí cumple con las expectativas, pero que pudiera mejorar.
Corregir deficiencias de acuerdo al sistema administrativo. Bueno, esto va a depender, recordemos que todo es mercadotecnia, pero también todo es administración dentro de las empresas. Entonces, bueno, aquí es partes ya un poco muy diferentes como son recursos humanos, en las cuales las empresas también tienen que entrar en la dinámica de compromiso, de apoyo para los trabajadores, para que ellos también se sientan en la dinámica de ingresar sin que se les pida, y que esto se dé de forma voluntaria, integrarse en equipos de mejoramiento continuo y círculos de calidad y equipos especiales. ¿Por qué? Porque si no, sencillamente lo van a tomar como una actividad más de trabajo, pero no con la conciencia de que se tiene que mejorar. Bueno, los instrumentos son encuestas sobre la satisfacción del cliente, expectativas del cliente y percepciones del producto o servicio recibido. Podemos mandar clientes misteriosos, técnicas de incidentes críticos, análisis de las quejas de clientes y análisis de deserción de clientes. Bueno, aquí por ejemplo nos muestra una encuesta sobre la satisfacción del cliente que nos menciona un ejemplo con una escala diferencial semántico que le permite medir mediante puntos un satisfecho o un muy insatisfecho, que miden pues los atributos del producto o servicio, importancia a los atributos, que es la escala de importancia que viene en la parte inferior, en la cual nos dice la siguiente de las listas de características se asocia en compras por internet. Por cada característica, por favor elija la alternativa que mejor exprese qué tanta importancia tiene para usted esa característica. Por ejemplo, menciona velocidad de descarga del formato de pedido y disponibilidad para registrarse en el sitio. Y nos indica 5 criterios: extremadamente importante, algo importante, ni importante ni sin importancia, algo sin importancia, y sin importancia en absoluto, que esa es la escala de importancia. La puntuación de 5 escalas o de satisfacción son más redituables, son satisfechos y muy satisfechos. No es óptima la valoración con una escala de 4 puntos, puesto que se quedan como en un punto intermedio, así que bueno, se recomienda la de 5. Las expectativas de los clientes y percepciones del producto o servicio recibido nos permite hacer una función de diferencia, lo que esperaban y lo que recibieron. La escala entre servicio adecuado y el desempeño nos permite comparado entre servicio deseado e intenciones futuras que tienen los clientes. Es más complejo que las encuestas estándares. Genera resultados útiles para desarrollar medidas correctivas, por ejemplo, productos por debajo de las expectativas de los clientes. Los clientes misteriosos, bueno, esto es como muy común, son observadores profesionales, nos sondean, hacen evaluaciones objetivas sobre estándares, identifican posibles oportunidades para mejorar la productividad y la eficacia. Ejemplo, el banco les empleó, solicitaban asesoría indistinta, evaluaron a los empleados sobre su rapidez y eficiencia. Ejemplo 2, la The Wall Street Journal lo aplicó a 25 restaurantes de McDonald's en Nueva York, en Nueva York, Dallas, Chicago y Los Ángeles, y esto dio como resultado que 64% saludó con una sonrisa a los visitantes, 52% repitió con exactitud el pedido y 36% mencionó las promociones en alimentos o productos de mayor contenido. Técnica del incidente crítico. Bueno, recordemos y describan interacciones entre empleados de la industria, satisfactoria e insatisfactoria, herramientas cualitativas, información para capacitar mejor a los empleados. Ya lo comentaba anteriormente, los investigadores refieren esta por sí sola pues no es del todo suficiente, entonces solo es útil en la búsqueda de datos adicionales para posiblemente mejorar. Análisis de las quejas del cliente. Bueno, aquí es alentar a los clientes a manifestar sus quejas y dar sugerencias, que esa es una de las cualidades que yo siempre he mencionado. Por ejemplo, como docentes siempre estamos como la expectativa de poder mejorar. Obviamente no siempre se puede por algunos criterios,
pero siempre se busca esta parte, más allá de preguntas comunes. Por ejemplo, ¿le atendieron bien? Incluir ejemplos de llenado cuya colaboración al respecto ayuda a mejorar el servicio. Módulos para escuchar, empleados que escuchen, activen la retroalimentación, ejemplo el lobby de un hotel. Pero sobre todo también hay que considerar que más allá de un módulo para escuchar es buscar personal que sepa escuchar y que sepa solucionar y no que sencillamente se escude con más tarde lo solucionaremos. Sistema, clasificar y analizar las quejas para saber, por ejemplo, qué departamento tiene mayor quejas, cuál fue el problema que tuvo el cliente. Por ejemplo, a lo mejor el que le entrega el producto se lo entrega de mala gana, el precio a lo mejor una tienda lo está colocando de manera inflada y cosas así. Software, bueno, pues es necesario un software de análisis y manejo de las quejas. El análisis de la decepción de los clientes, hay que indagar por qué se van los clientes. Hay que generar entrevistas de salida, porque de hecho me parece que Chus Collection Packard, de hecho en alguna ocasión acompañé a un amigo en el cual hicieron este tipo de evaluación, puesto que al entrar le dieron como que una cuestión como de puntaje, como una tarjetita con puntajes, y decían que se le tenía que si uno consideraba que alguno de los trabajadores se merecían esos puntos, se le tenía que dar, y si considerábamos que ninguno lo valía, se debían entregar a la salida del establecimiento con el policía. Que me imagino que esto llevaba a la dinámica de que, bueno, esto no era una entrevista, sino que era como una acumulación de puntos. El trabajador que recibiera más puntos significaba que estaba generando un servicio de calidad. Imagínense si una de las cajeras, uno del personal no recibió ninguna de estas, bueno, posiblemente algo hizo mal y va a llevar a una posible deserción de los clientes. Hay que intervenir para que el cliente reconsidere su decisión de irse con la competencia. Por ejemplo, me ha tocado platicar con un amigo que me menciona que siempre le confunden porque en su establecimiento estaba un restaurante como muy famoso aquí en la ciudad y que bueno, cambiaron, ahora ellos rentan el establecimiento, este restaurante se pasó como al costado. Entonces me dice que muchas veces los clientes se confunden e ingresan al establecimiento y bueno, ¿qué hace él para que el cliente no se vaya? Bueno, empieza a ofrecer el servicio y trata con mucha amabilidad, de por sí trata con mucha amabilidad a los clientes, pues cuando se da cuenta de esta confusión, trata de ser mucho más cordial con el cliente. Claro está, algunos clientes se retiran porque ya están muy casados con la otra marca, pero pues hay algunos que dicen, bueno, me están tratando bien, voy a probar, ¿por qué no? Bueno, ejemplo, el banco perdía 20% de clientes anuales, entonces comparó 500 registros de transacciones de clientes leales contra otros 500 que desertaron. Revisaron el número de transacciones, la frecuencia de las transacciones, las fluctuaciones en saldos promedio e identificó patrones que servían para detectar deserciones futuras y enfocó acciones para motivarlos. Bueno, en este caso hay que analizar mucho esta parte porque los clientes se nos van. Bueno, la satisfacción a partir del Premio Nacional de Calidad Malcolm Gladwell. Bueno, este es un premio anual, dividida en 8 subsecciones sobre el conocimiento de las demandas y expectativas del cliente, la administración de la relación con el cliente, características del servicio al cliente, compromiso hacia el cliente, solución a las quejas para el mejoramiento de la calidad, determinación de la satisfacción del cliente, resultados de la satisfacción y comparaciones. Los ganadores del premio, conocen demandas y expectativas de sus clientes, desarrollan pautas de servicio, miden el grado de satisfacción e identifican las tendencias y establecen comparaciones con la competencia. Leía por alguna otra lectura que estaba teniendo una cuestión de empresas que han recibido este tipo de premios y por ejemplo menciono el caso de una empresa que se llama Clair America, en el cual el porcentaje de satisfacción general mejoró del 72% a un 84%,
esto en un lapso de 4 años, a partir de 1960 al 2000. El aumento de satisfacción entre los socios se correlacionó también con el incremento del 84% de las utilidades obtenidas por cada socio. El crecimiento anual en las utilidades aumentó de un 4.2 a un 16%, en comparación con la tasa de crecimiento promedio anual, que fue menor a 1% durante el periodo de 5 años. Otra empresa, por ejemplo, que es una universidad para los hospitales, creció un 30% a más de un 90% en cuanto a la satisfacción con participación en las decisiones, aumentando alrededor de 40% a 90%, y la satisfacción con reconocimiento de los empleados se incrementó de un 70% a un 97%. La tasa de retención para empleados pasaron del 96 a un 98%. Hay otra empresa que realmente son de las cosas que, bueno, también es una cuestión de compromiso a las empresas. Por ejemplo, el Sunny Fresh Food, el tiempo para resolver las quejas de un cliente disminuyó de 2.8% a 0.8% en cuanto a días de solución, es decir, casi se llevaban 3 días en solucionar un problema. Y de 1997 al 2005 esto se redujo a 0.8%, que significaría algo así como aproximadamente 8 horas o 6 horas para solucionar el problema. También a partir del 2001 la satisfacción con los servicios técnicos y respuesta estuvo un 92%, pero del 2002 al 2005 los resultados permanecieron en niveles del 100%. Estos ejemplos que acabo de mencionar son de empresas que han ganado dicho premio. La rentabilidad del estudio de satisfacción. Bueno, la habilidad para usar los resultados y dirigirlos a un posicionamiento. O sea, tienes los resultados, pero recuerden que una investigación de mercado no sirve de mucho si no vamos a tomar acciones. Entonces es dirigirlos hacia algún aspecto. Depende del grado de mejora que se consigue, obliga a profundizar y reflexionar aspectos como qué cosa busca el cliente. A lo mejor el cliente, por ejemplo, mencionaba a alguien que algunos establecimientos por la contingencia cerraron, o otros más intentaron llevar a cabo lo que es la entrega a domicilio, pero sus productos son pues para un nivel socioeconómico alto, y aunque bueno, existe gente con el nivel, estos negocios fracasaron en su intento. ¿Por qué? Porque busca un cliente en este momento. Bueno, pues es medianamente ahorrar un poquito, puesto que no sabemos si esto va a ser todavía pasajero, a una cuestión de otro mes, o puede ser que estemos hablando de un par de meses o hasta posiblemente un año más. Entonces, ¿qué está buscando? Si está comprando consumiendo productos fuera de su casa, pero está tratando de reducir sus costos en alimentos. ¿Cuáles son los esfuerzos que no se perciben? Bueno, muchas veces los esfuerzos, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Entonces, cuando no hay una satisfacción, por ejemplo, nosotros en una institución que hacemos es, a manera de generar satisfacción, es tratar de capacitar a los docentes de tal manera que estos perciban que no sencillamente se está abriendo la plataforma, dejando archivos para leer y hacer tareas y se acabó sin explicación extra. Entonces, bueno, es tratar de que, ok, no podemos exigirle a los alumnos que que estén metidos en plataformas si nosotros como docentes no nos metemos en ello, ¿no? Entonces, para identificar la rentabilidad, ¿qué sucederá con las instituciones que a lo mejor no estén muy observadoras de estos criterios? Bueno, la satisfacción se reducirá, empezará la insatisfacción, y a manera de ver la rentabilidad, bueno, muchas personas lo que harán es desertar. ¿Qué atributos se han convertido en obligaciones bajo el criterio del cliente? Por ahí leía yo algo que decía que en el pasado muchas empresas de autos solamente buscaban la venta de estos, daban por entendido cuestiones como seguridad,
Con el paso del tiempo estos criterios fueron creciendo y ahora tenemos bolsas de aire frontal, lateral, frenos, seguros en las puertas, sistemas de advertencia de tanto de las puertas como de cinturón de seguridad. Y bueno, ya hay cosas que se están volviendo cada vez ya no como elementos como para satisfacer, sino que ya son como criterios obligatorios. ¿Cuál es la estrategia que al mínimo costo y tiempo impacta con mayor fuerza en el cliente? Bueno, si a mí me preguntaran eso, la respuesta sería es el seguimiento postventa. A manera de que consideremos, muchas veces creemos que todo está bien o a veces hay clientes que se quejan, pero hay clientes que no. Y cuando un cliente se queja, tienes la oportunidad de hacerle ver o buscarle una solución. Pero los clientes que no se quejan resultan mucho peores porque posiblemente no se quejan, pero tampoco regresan. Bueno, aquí nos muestra lo que es la satisfacción del consumidor en el campo de alimentos. Bueno, en realidad el desarrollo de la teoría y los métodos para medir la satisfacción del consumidor se han orientado para bienes duraderos como son automóviles, electrodomésticos, fotocopiadoras y especialmente para servicios en cuanto a líneas aéreas, hotelería, bancos, etc. Toda la literatura disponible se refiere a este tipo de productos y se encuentran muy poco relacionados con los alimentos. Una de las posibles explicaciones de este fenómeno tiene que ver con la clasificación de los alimentos como bien de consumo de baja complejidad. Realmente no somos como muy adictos a la complejidad para elegir nuestros alimentos. Requiere de alguna manera un bajo involucramiento en el proceso de compra porque no estamos como que, bueno, no siempre somos como tan dinámicos de preguntar cómo se hizo, qué procedimiento se hizo, ocupó este tipo de aceite, lo lavo con esto, pues no somos tan profundos en eso. Para que un sujeto se decida a comprar un automóvil y escoja una marca y un modelo, de alguna manera se requiere cierto tiempo y también esfuerzo. Cuando al final toma la decisión, pues disfrutará del producto por mucho tiempo y tendrá una relación posiblemente frecuente con el vehículo. Igualmente pasa con algunos otros productos. Sin embargo, insisto, en el caso de los alimentos, la decisión sucede, a veces se toma por rutina, impulso, se delega a otras personas. En algunos otros productos, si bien existen marcas, las diferencias entre ellas realmente no son muy significativas. En otros, aunque existan muchas marcas, los consumidores solo conocen 2 o 3. O sea, comprar alimentos es una tarea que realmente no preocupa mucho ni demanda mucha atención por parte del consumidor. Todas estas afirmaciones, si bien justifican en parte el poco interés de la comunidad científica por estudiar el mundo de los alimentos, de ninguna manera niegan que el consumidor de estos productos vive situaciones de satisfacción o de insatisfacción. Muestra que los comportamientos típicos cuando no están satisfechos y premian o castigan con sus decisiones a los industriales según los productos que les ofrezcan. Para tratar de adaptar a los alimentos las teorías y métodos desarrollados para otros productos, se ha seguido el enfoque de medir los dos tipos de factores que componen la satisfacción del consumidor, que son los atributos físicos y los atributos psicológicos. Dentro de los atributos físicos nos encontramos con evaluación de las características sensoriales, como son, dependiendo del tipo de alimento, se mide la percepción del consumidor sobre el sabor, el color, la textura, el aroma y la apariencia en general. Por otra parte, la presencia de defectos, se mide la fracción de los consumidores que han encontrado defectos y cuáles son estos problemas. Evaluación del precio, se mide la percepción que tiene el consumidor respecto a si el precio le parece caro o barato. Mientras que en los atributos psicológicos están las posibilidades de elección. Esto mide si el consumidor percibe que en lugar de la compra existen al menos dos marcas, o sea, si él tiene la oportunidad de escoger. El conocimiento o prueba de un producto ideal se mide por lo general si un consumidor ha probado otra marca con mejor sabor que la que consume actualmente. La lealtad a la marca establece esta variable. A su vez se desagrega en otras como la movilidad entre marcas, disposición a repetir la compra de la marca y marcas que ha abandonado.
Cuando se tienen todos estos datos, se elaboran diferentes tipos de ordenamiento o escalafones, según posiciones generales o naturales o fortalezas y debilidades. Por ambos procedimientos, al final se obtiene una lista en la que se ubican las distintas marcas según el grado en que satisfagan a sus competidores, a sus consumidores, perdón. Entonces, bueno, si nos damos cuenta, son elementos que podemos considerar al momento de buscar la satisfacción en cuanto a alimentos. Bueno, ejemplo de cuestionario para una cuestión de mortadela. Por ejemplo, marca que compró la última vez. ¿Qué calificación le daría usted al sabor de esta mortadela del 1 al 10? ¿Qué calificación le daría usted a la consistencia de esta del 1 al 10? En relación con el precio que pagó por esa mortadela, ¿qué le parece a usted? ¿Barato, razonable, caro o muy caro? ¿Ha probado otra marca de mortadela con mejor sabor que la última que compró o no? Considera que la calidad de la mortadela que consumió la última vez es no sabe, muy mala, mala, regular, buena o muy buena. La próxima vez que compre mortadela, ¿comprará la misma marca? ¿No o sí? ¿Me puede mencionar algún defecto, cosa que no le guste o que le haya observado a la mortadela que compró la última vez? Bueno, si nos damos cuenta, lo que estoy mencionando es meramente un ejemplo. Bueno, estas son las referencias con las cuales se realizó el presente archivo, por si alguno de ustedes requiere o considera revisar de manera directa la literatura. Ahora sí que están en la libre disposición, igualmente para la retroalimentación. Gracias.